Estimados estudiantes, mando un cordial saludo a cada uno de ustedes. Ya me conocen, soy la licenciada Jessica y les doy la bienvenida a nuestra materia de Fundamentos de la Psicología. Seguimos en el avance de los antecedentes de esta ciencia y bueno, para el día de hoy vamos a hablar sobre los métodos de investigación psicológica. Es decir, cómo esta ciencia estudia el comportamiento humano. Los métodos nos van a ayudar a recopilar información variada. También vamos a conocer sus técnicas, las técnicas más importantes de investigación que se utiliza y quiénes participan en estas investigaciones. Para realizar el estudio del comportamiento humano, pues se debe de realizar un proyecto y considerar ciertos criterios o pasos que se necesita para llegar a ese objetivo. En primer lugar, se debe de plantear una teoría para explicar un comportamiento en concreto. Basándose en esta teoría, se genera una hipótesis. También pueden ser varias. Sabemos que las hipótesis son suposiciones hechas a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. El investigador debe de comprobar esta hipótesis realizando una investigación, recopilando objetivamente también los datos que se presentan de esta información que se ha generado. Casi siempre, en todas las investigaciones, sobre todo las que son científicas, se utilizan mucho pruebas o test, muchas técnicas para recopilar esta información, como encuestas, entrevistas, etc. Después se interpreta los datos para analizarlos, donde se utilizan diferentes técnicas estadísticas. Posteriormente, y casi finalizando, se debe teorizar. Esta es una parte muy importante, ya que las teorías proporcionan una estructura para organizar los descubrimientos de las investigaciones y acoplarlos más bien en nuestro estado general de conocimientos. Todas estas técnicas de las que hemos hablado son muy importantes para realizar una investigación. Pero más allá de eso, lo que van a adquirir ustedes va a ser un saludable escepticismo. Es decir, que ya van a tener la capacidad de analizar sus investigaciones de manera objetiva, por supuesto, y también las investigaciones de los demás. Por ejemplo, ustedes al leer tal vez un artículo o una investigación que les ha parecido interesante, pues se van a hacer ya diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿se realizó este experimento de forma rigurosa? ¿O serán claros o ambiguos los descubrimientos que se han hecho en esta investigación? Entonces, como les decía, ustedes ya van a tener esa capacidad. Mientras realizaba esta clase, pues vino a mi mente una frase muy conocida que dice: vivir sin leer es peligroso, porque te obliga a creer en lo que te diga. Ahora, ¿quiénes son los que participan en estas investigaciones? En primer lugar, los estudiantes universitarios, ¿no? Muchas universidades promueven la participación de los estudiantes pues para que puedan realizar investigaciones científicas, pero en lo general son básicas, ¿no? O también realizan investigaciones en los procesos psicológicos como la formación de conceptos, percepción, memoria, etc.
Otro de los participantes son los animales, como ustedes pueden ver en la diapositiva. A la psicología se la ha denominado la ciencia de la rata blanca, pero no solamente a la psicología, también a la neurología o otras ciencias más, ¿no? Esto porque estos animalitos han jugado un papel muy importante en las investigaciones. Pero tal vez se preguntan por qué, si los psicólogos quieren estudiar el comportamiento humano, se enfocan en las investigaciones con animales. En primer lugar, es por razones éticas, porque se hacen muchas investigaciones como operaciones quirúrgicas, por ejemplo, lo cual no se podría realizar en los hombres por ética, como les decía. Sin embargo, estos estudios con animales nos han enseñado mucho acerca del aprendizaje, el pensamiento y la memoria, pero lo que sí debemos de tener en cuenta las diferencias que deben de haber entre animales y seres humanos. Seguramente muchos están a favor y en contra y pues se han realizado muchísimas hipótesis, pero hasta el día de hoy se continúa estudiando o realizando investigaciones con animales. Los otros participantes dentro de lo que son las investigaciones son el muestreo, ya que generalmente es imposible investigar una población o toda la población con la que se quiera trabajar. Por ejemplo, si nosotros queremos averiguar algún aspecto de los niños de hogares desfavorecidos o queremos investigar sobre los adolescentes en depresión, etcétera, entonces no podemos investigar absolutamente de todos los niños o de todos los universitarios o de todos los adolescentes. Se debe de seleccionar una muestra, y a esto se lo conoce como subgrupo de estas poblaciones de las que queremos investigar. Su objetivo es conseguir una muestra lo suficientemente grande como para ser representativa de la población a la que quieren investigar, pero también lo suficientemente pequeña para que sea posible manejar nuestra investigación. Bueno, dentro de los métodos de investigación que se tengan, debemos de tener en cuenta que estos han contribuido a la comprensión del comportamiento humano. Ahora las vamos a ver. En primer lugar están las investigaciones básicas y aplicadas. Vamos a tratar de comprender estos conceptos a partir de las siguientes preguntas. Por ejemplo, cuando se trata de realizar investigaciones básicas, también se les llama puras, los investigadores pueden hacerse la pregunta de cómo aprende la gente, ¿no? O cuál será la causa de la agresividad. Mientras, si se trata de las investigaciones aplicadas, también se las llama prácticas, se hacen las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos ayudar a que los niños retrasados aprendan a cuidar de sí mismos? ¿O cómo podemos disminuir los enfrentamientos entre pandillas en las clases de nuestras ciudades? ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre las preguntas de investigación básica y las preguntas de investigación aplicada? También debemos de tener en cuenta que las dos orientaciones se complementan. Los investigadores hacen este tipo de investigaciones básicas buscando respuestas que aumenten el caudal de conocimiento humano, aunque no se refieran a un problema práctico inmediato, pero los resultados que tengan ellos de su trabajo se van a utilizar para diversas cuestiones. Los investigadores básicos nos dicen qué es lo que les gustaría mirar, por ejemplo, a los bebés. Sin embargo, los investigadores prácticos pues utilizan esa información
para crear juguetes para estos bebés, ¿no? Multicolores que pueden ser colgados sobre las cunas, etc. Así se entiende este tipo de investigaciones, básicas o aplicadas. Las historias de casos. Este es un método en especial útil en situaciones clínicas. Dentro de la psicología se maneja mucho en la psicología clínica. También aporta en la psicología educativa, ¿no? Estas historias de casos nos ayudan también y nos sirven cuando necesitamos información para decidir qué terapia se debe de aplicar a los individuos en determinado momento. Es posible que ustedes también puedan utilizar estas historias de casos dentro de lo que son sus consejerías o entrevistas. Las encuestas también son métodos de investigación cuando se necesita mucha información sobre un grupo grande de personas. No utilizan el método de estudio de casos, pues no es válido generalizar las experiencias de una persona, ¿no? Entonces se inclinan por los métodos de encuestas como cuestionarios y entrevistas. Hablando sobre los cuestionarios, al administrar uno nos podemos informar sobre las preferencias o inclinaciones y datos concretos de tal vez de una población, de un muestreo o de las personas con las que vayamos a trabajar. Tal vez puede ser un grupo de una iglesia de los adolescentes, etcétera, si queremos saber un área específica o un pensamiento o una emoción, si queremos estudiar, etcétera. Los cuestionarios son muy útiles para este propósito. A las entrevistas se la conoce como una técnica de recogida de información y evaluación. Hay diferentes técnicas de entrevista, es muy amplio esta temática. Por ejemplo, tenemos las entrevistas estructuradas, donde ya hay preguntas estandarizadas, es decir, que hay cuestionarios donde las preguntas ya están formuladas y que se las plantea a un grupo de personas o a una persona. También están las entrevistas no estructuradas, donde no hay preguntas hechas, sino más bien el entrevistador es el que plantea las preguntas de acuerdo a la necesidad del momento. Y las entrevistas semiestructuradas pues son una combinación de las entrevistas anteriores que se han mencionado. La observación también es un método de investigación muy válido. Los psicólogos en lo general utilizan mucho este método para estudiar el comportamiento humano en un ambiente natural y adecuado para la población. A partir de esta observación, pues se realiza un registro meticuloso de estas observaciones, como les decía. Se pueden hacer grabaciones de la comunicación, por ejemplo, entre padres e hijos. Se pueden hacer el registro del número de veces que se producen agresiones, tal vez a los niños en edad preescolar. O sea, todo comportamiento que nos interesa estudiar se lo registra, pero esto es a partir de la observación. Todos estos registros pueden ofrecernos, en realidad nos ofrecen una valiosa información sobre la actuación de la gente en situaciones de la vida real. La observación natural nos ayuda a generar nuestras hipótesis, que luego probamos mediante la experimentación, como ya lo habíamos explicado en las primeras diapositivas. Con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención y muchas bendiciones.